Curiosamente, para poder explicarte la realidad de mi relación con la inteligencia emocional, imagínate que desde los 14 yo, viendo que con mis acciones mejoraba los resultados, tanto de muy poca rotación en el equipo, aprendí a trabajar con equipos fijos que sean felices, ¿vale? Entonces, cuando yo llego en el 2011 a París, me encuentro la sala francesa, poca interacción con los clientes, y Joel pensó en mí para que, porque él me conocía de más de 20 años de haber estado como cliente, quería que replicara el servicio que tenía en mi casa en París y en el mundo. Y entonces yo me encontré con un muro enorme, no te puedes imaginar el muro, sobre todo en París, un muro fabuloso, ¿no? Donde yo me daba de bruces. Entonces, evidentemente cometí varios errores, de los cuales aprendí mucho. Y era que yo intentaba poner en marcha procesos de servicio, ¿vale? Procesos de servicio muy concretos para que hicieran, y los resultados no salían. Te voy a contar una anécdota para que veas cómo podía yo llegar a que la gente se motivara ofreciendo platos mejores, ¿no? Para hacer el famoso upselling, ¿no? Cuando yo llegué, el lenguado lo trinchaban, lo servían, le quitaban la espina en la cocina. Yo estando allí, a mí no me gustaba que lo hicieran en la cocina, sobre todo porque un atelier es un show cooking, donde tienes el cliente y tienes un mostrador. Entonces yo cogí el hábito de cada lenguado, no, yo lo hago. Por cierto, hay una pequeña anécdota que es que las cucharas eran unas cucharas de Puy-Forcat, de estas muy modernas, donde no se puede trinchar con ellas. Y en uno de mis viajes me cogí una cuchara de mi restaurante. Esa cuchara en todos los viajes me ha acompañado. Es curiosísimo, porque era una cuchara un poco más clásica, por lo tanto tenía un poquito más de punta y yo podía trinchar el lenguado de mejor manera. Curiosamente, a partir de instaurar el tema de trinchar el lenguado, los camareros tímidamente empezaron a motivarse en que querían aprender a hacer el lenguado. Y cuando yo salía tenía 3 camareros mirando cómo lo hacía. Poco a poco, esto no es un trabajo que yo decía que había que limpiar lenguado, porque entonces me hubiera encontrado, no, eso lo hacía la cocina y... No, yo calladito y de vez en cuando, bueno, pues era absolutamente el campeón de hacer lenguados y rodaballos en muy poco tiempo, ¿no? Me venía a casa a pasar unos días y cuando volvía, los mismos camareros me decían, el récord ya no lo tienes tú. Para mí, eso era la verdadera alegría, ¿no? La verdadera alegría de decir, el récord ya no lo tiene Juan. Es decir, ya todo el personal sabía hacer lenguado sin forzar. Era una buena competición, era una buena manera de sugerir un pescado. ¿Te imaginas que todo esto repercutió en un food cost mucho más bajo para el restaurante porque se vendían los productos más caros, por lo tanto no quedaba nada en las cámaras del domingo por la noche para hacer el recuento del food cost? El personal estaba más motivado, los clientes estaban más contentos, vendían más, es decir, fue algo que disparó los resultados. Y a partir de pequeños detalles como ese, las cosas empezaron a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? Muchísimo mejor. Por lo tanto, pues ya con ese trabajo, Joel vio ya resultados extraordinarios como de subir pues cerca de un 35% las ventas en el restaurante al cabo de un tiempo y me dijo, ya no te necesito para el resto de los restaurantes.
y empecé a hacer las auditorías, las aperturas, todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo desde ese punto de vista. Menos desde la parte teórica, práctica, llamémosle técnica, y mucho más con empatía, escuchar a alguien en un momento determinado, alguien ha recibido una llamada inadecuada, está triste, oye, pues vete a arreglar el almacén, ¿vale? Pequeñas cosas así. Y eso, poquito a poco, empezó a disparar todo, ¿no? Es curioso cómo esos pequeños detalles marcan en un equipo las grandísimas diferencias. Y por necesidad, te digo yo, por necesidad, tanto a los 14 como a los 40 y pico, tuve que aplicar la inteligencia emocional porque yo me equivocaba, yo no podía ir a Francia, a un español, a mandar a los franceses si no era una persona un poco más hábil emocionalmente, ¿no? Porque no estaban, ellos no estaban interiorizando esa parte del buen ambiente de trabajo, ¿no?